OpenAI ha lanzado en esta semana, entre la final de la semana pasada y esta semana, algo que se llama ChatGPT Health o Salud ChatGPT, que es un sistema que puedes conectar a tus dispositivos y además de eso abastecer con estudios u otra información médica para que te pueda permitir, te pueda dar sugerencias de salud o te pueda dar recomendaciones de salud. OpenAI ha puesto un disclaimer en la aplicación indicando que esto no está previsto para dar diagnóstico o para sustituir a un doctor, simplemente para ayudar a las personas a entender su salud o a entender los estudios que se realizan. Muchas veces nos realizamos estudios, muchas veces vamos al médico y antes de volver, particularmente yo lo hago, llamo a un amigo doctor, una amiga doctora y le pregunto qué significan ciertos valores de los que yo no esté familiarizado o los busco en Google. Y algo que esa persona, esa amistad, esos doctores siempre me dicen es que uno no puede ver un valor aislado, que uno tiene que ver un cuadro completo, que uno tiene que poder observar basado en la historia médica, basada en condiciones preexistentes o basado en diferentes variables, qué significa ese valor o qué significan, qué impacto puede tener en la salud de un individuo. Y es aquí donde yo quiero hacer una pequeña acotación de que muchas personas van a tomar esta aplicación, no van a leer el disclaimer y van a empezar a tomar lo que sea que diga ChatGPT como bueno y válido. Sin mencionar de que le están dando más información de manera gratuita a OpenAI para que sigan entrenando su modelo. Antes de esto, y esto es algo que yo veo que es contradictorio con otras medidas que OpenAI ha tomado, desde esto hemos hablado de cómo ya hay personas que toman la inteligencia artificial como si fuese un sustituto para el psicólogo, para el doctor, para el abogado, para algunas cosas, en lugar de ir hacia donde un profesional. Es el famoso también caso de cuando uno en los años 2000, 2010 buscaba cualquier síntoma en internet y terminaba siendo cáncer. Y los doctores te decían, no busques los síntomas en internet, tienes que venir al doctor. Eso, y también cuando uno va ya con un conocimiento previo a la consulta, que muchas veces es erróneo, porque uno no es médico, y uno intenta discutir con el doctor cuál es el plan correcto a seguir o discutir acerca de la misma condición que tiene uno. Y hay una diferencia aquí entre uno consultar con el médico y hacerle preguntas para entender más lo que está sucediendo o intentar entender por qué se están tomando ciertas medidas de tratamiento sobre otras, que es muy diferente a sentarse a discutir con el médico a decirle que eso no es así o que hay una vaina mejor o que hay una cosa mejor. Eso no funciona de esa manera porque, repito, uno no es doctor. Si anteriormente con ChatGPT teníamos gente que le pasaba los estudios médicos, le daba un breve resumen y le decía, explícame lo que eso significa o dime qué yo puedo hacer para mejorar, el número de personas, el número de incidencias que va a tener este tipo de aplicaciones va a subir. Y no es malo que una persona tenga interés en conocer su salud o tenga interés en conocer más acerca de los parámetros de salud que pueda tener. Lo que es malo es pensar que ya por uno tener un entendimiento más o menos y no tener todas las aristas que comprende un médico, uno tiene un diagnóstico o uno puede tener un diagnóstico similar. ChatGPT es excelente analizando información, analizando data, pero no es bueno sacando buenos diagnósticos o creando algo. Sin mencionar que los doctores a veces tienen variables en la cabeza que no te dicen porque no son muy técnicas y uno como paciente no la tiene al momento de darle esta información a esas inteligencias artificiales. Vamos a aprovechar para darle la bienvenida a nuestro querido Joan Monegro. Gracias, estimado. Mira, tú trayendo ese tema de la inteligencia artificial y de las diferentes variables a considerar. Que ChatGPT ahora va a tener ChatGPT Health. Sí, yo lo escuché. Estábamos escuchando de la radio. Aquí la Super 7 se escucha en el país entero, sin ninguna intervención. Mira, para mí, OpenAI ha lanzado
un tema. Pero no voy a decir que es un problema, porque si la podemos, como todo lo que es la inteligencia artificial y todo lo que es herramientas financieras, como todo son herramientas que si tú lo utilizas o lo utilizas de manera correcta pueden ser útiles, y si no, no. Y lo digo porque el contexto, mira, en el contexto que vivimos ahora es que la gente solo le pregunta a ChatGPT sobre, como bien tú mencionas, es una sola variable, esto está mal y por qué está mal, y todo acaba siendo cáncer. Como nos pasó en Google, nos pasaba antes, como ya tú mencionaste con Google. Lo que pasa está que los individuos a pie hemos querido entender que ChatGPT y una gente es un agente todopoderoso. En otras palabras, que sabe todo de ti. No, hemos querido entender como que ChatGPT es una persona pensante no, y que sabe todo de ti. y que sabe todo de ti. Porque lo que le digo con esto es, cada ser humano, cada individuo, cada persona tiene una condición muy particular. Muy particular. Y para que la inteligencia artificial te pueda dar mínimamente cercano en temas de salud el análisis de tu situación, usted tiene que tener, obviamente, un contexto bien amplio. El cual ese contexto bien amplio, que tú sí mencionaste, lo tienen los doctores. ¿Por qué? Porque el doctor lleva años atendiendo. Por eso es que incluso los mismos doctores te dicen que tú tienes que tener un doctor de cabecera. Un doctor que sepa todo de ti. Y que él te refiera Y a la más- necesidad que tú vayas teniendo situaciones. Y más aquí en la República Dominicana. Porque uno dirá, bueno, en Estados Unidos, ellos podrán haber encontrado una base de datos y que todo esté en un mismo lugar. En este país no es así. Por desgracia, que yo entiendo que es un problema grave del sistema de salud dominicano. Pero en este país usted no puede ir y decir, dame mi, ¿cómo se llama? Mi expediente médico. Expediente médico, sí. Para yo revisar qué a mí me dio hace 7 años. Eso tal vez lo tiene su doctor de cabecera, que si usted se lo pide, lo más seguro se lo puede dar. O se lo da. Que también hay que ver qué tipo de sistemas son de los que tienen los doctores, porque los doctores no son informáticos, ¿verdad? No, porque también tú tienes doctores que están en algunas clínicas que están más tecnificadas que otras, otros doctores que lo llevan literalmente en expediente a mano. Y no, o sea, son formas de llevar la información, pero como bien dice Joan, el doctor tiene un expediente completo de lo que te ha sucedido, por lo que tiene un entendimiento completo de lo que puede estar causándote o tú puedes tener un problema. Algo que no tiene ChatGPT. Algo que no tiene ChatGPT. O sea, no es lo mismo que tú digas, tengo el azúcar alta, sin tener situación de diabetes ni genética activa de diabetes, a una gente ya diabética que le digan tiene el azúcar alta. Y dependiendo del tipo de diabetes. Y también, o sea, el contexto es muy diferente. Y la realidad es muy diferente para cada quien. Ahora, vamos a lo mismo. Este tipo de cosas son buenas para usted informarse previo, para usted estar más consciente, incluso para hacerle preguntas válidas al doctor. Eso sí entendemos que es real. No, yo- Porque yo te voy a decir una cosa. Yo soy de dije a ChatGPT, mira ChatGPT, yo tengo este asunto, estos son mis análisis, estas son las preguntas que yo quiero hacer a mi médico. ¿Hay alguna pregunta que se te ocurra que yo le pueda hacer? Y de todas las preguntas que ChatGPT me recomendó, yo decía, esta no vale, esta suena bien, esta yo me sé la respuesta, pero se la puedo hacer de nuevo. Pero no fue como que ChatGPT, dame un diagnóstico. No, es que no tiene sentido, porque es que la información que tiene ChatGPT de ti es muy mínima. Mucha gente queremos decir que la inteligencia artificial lo sabe todo. No, y no es verdad, familia. No es real, la inteligencia artificial no lo sabe todo. Ella muchas veces... Mira, para mí, y se lo digo a la gente a la clara, para mí la inteligencia artificial es como el amigo ese que siempre te dice lo que tú quieres escuchar. Que es que es positivo contigo, te dice que todo está bien, todo funciona. O si tú quieres escuchar que todo está mal, también te lo dice. En otra noticia también de esa misma línea, tenemos que Utah, Estados Unidos, es el primer estado Dios mío, pero uno que permite que la inteligencia artificial prescriba medicamentos. Luego el título un poquito alarmista, después que uno lee el artículo en cuestión. sigue siendo cuestionable también, pero es menos preocupante. Pero Eso sigue igual- siendo preocupante. Eso fue igual que cuando en Nueva York fue que le comenzaron a dar armas a la inteligencia En artificial. San Diego. En San Diego. Si usted tiene muchas veces usted tiene medicamentos que tiene que tomar todo el tiempo.
Pero las recetas, dependiendo de su seguro, valen de 3, 5, 6 meses. Sí. Entonces, esa inteligencia artificial lo que hace es que te renueva la receta. Ah, pero no está tan mal. No está tan mal. Te renueva la receta. Ahora bien, Ok. en Estados Unidos sí hay un sistema unificado de base de datos para el tema de salud, aunque hay algunos hospitales rurales que todavía no están conectados a dicha red, por lo que se pudiese entender que quizás dentro de ese contexto no da ningún problema. Pero también el mismo artículo reconoce que esto se puede abusar porque hay personas que tienen Problema de dependencia. problemas de dependencia y hay personas que tienen un tratamiento que le va a durar 1 año, pero la receta solamente le dura 6 meses. Y ya van a donde el doctor para que se la haga una segunda vez. Mientras que aquí pudiesen encontrar un loophole de que se le siga haciendo, se le siga haciendo, Exacto. se le siga haciendo. Y eso, aparte de tú tener, No, y que en teoría tú pudieras hacer una mensual. en teoría tú puedes hacer una mensual. Sí, sacar una caja mensual. Por eso que te digo la parte de la dependencia, porque una gente no, digamos, tiene esa condición, no buscaría más de una vez el medicamento. O sea, yo no sé tú, pero no es como que yo tengo ganas de estar bebiendo pastillas todos los días, Ni yo. personalmente. A mí se me olvida a veces. Eso es lo que te digo. O sea, realmente la mayoría de la gente tiene eso. Pero hay gente con la otra condición que es, incluso en los Estados Unidos, eso es hasta peligroso hasta cierto punto. Y digo hasta cierto punto porque va a depender mucho de la ciudadanía de Utah. Pero tú sabes que allá hay muchos problemas con Adicción. adicciones y drogas sintéticas que utilizan fármacos y drogas legales para crear esas ilegales. Por ejemplo, el fentanilo inicialmente era un fármaco. Sigue siendo un fármaco. Ah. Lo que Pero pasa es que le cambiaron mucho. Lo que pasa es que no es lo mismo tú tener fentanilo en un hospital cuando te lo dan regulado, que pasó por un proceso riguroso de prueba, No, y que te dan una cantidad y te limitada. dan una cantidad limitada, a que tú lo busques en la calle, que lo cortaron sabrá Dios cómo, Ujú. y que tiene algunos componentes extra para también asistir a esa adicción, que tú sigas volviendo a ese A ese punto. a ese punto. No es lo mismo. Y muchísimos medicamentos también que ya no se utilizan porque son altamente adictivos y se encontraron alternativas. Pero también hay medicamentos como el que acabamos de mencionar que son utilizados en casos extremos, Ujú. de cuando una persona tiene un accidente, que se desmiembra o algo así, que son extremadamente dolorosos. El punto en todo esto está en que debemos de ver estas situaciones y adaptarnos. Ojo, lo que queremos decir es la alerta y la alarma de no podemos asumir que la inteligencia artificial ya está estructurada de tal forma que es lo mismo que un médico. Y en mi caso, yo se lo voy a hacer lo más sincero posible. En mi caso no es por querer defender a los médicos. Te lo defiendo porque son profesionales de muy larga edad y todo esto. Es por defender la salud de los individuos. Si usted comienza a consumir o a preguntarle a ChatGPT qué consumir, ella le va a decir un sinnúmero de cosas que muchas veces van a ser erróneas para su condición porque ella no entiende ni conoce su condición, su predisposición genética, su familia y nada de eso, que los doctores suyos sí lo hacen. Que incluso por eso es que muchos doctores recomiendan es tener como un solo doctor de cabecera para la familia completa. Porque el doctor, a mí como joven, a mí me atiende el mismo doctor que mi papá y mi mamá. Y a mí, el doctor me dice ciertas cosas que él ni me pregunta. ¿Por qué? Porque él sabe que ya en mi familia hay condiciones porque ya mami y papi la tienen para comenzar algún tipo de condición o de predisposición y ellos mismos. O sea, él tiene una visión mucho más amplia de mi condición médica que hasta yo mismo. Porque muchas veces en estos días uno descubre... No, y no solo eso, que uno no sabe por qué su papá y su mamá se están revisando muchas veces para decir algo, que ya son condiciones que te pudieran afectar. Pero yo no lo sé que me pudieran afectar, ni ellos lo saben, porque no me lo dicen, porque si supieran tal vez me lo dijeran. Pero el médico sí, porque dice, ok, estas son condiciones, esta familia ya tiene una predisposición a sufrir de esto, de aquello, lo que sea. Pero si usted va a la inteligencia artificial no le va a dar ese contexto, no va a tener ese contexto. Y usted lo que va a hacer es nada importante con su vida, sino más bien medicarse y tener un problema más adelante por automedicarse. Y te lo digo porque hay un meme muy interesante
que es un muchacho que le tira una foto a un hongo. Le pregunta a la inteligencia artificial, ¿este hongo es comestible? Y la inteligencia artificial le dice, sí, es comestible y todo. El pan acaba muerto y después la inteligencia artificial le dice, disculpa, es cierto, no es comestible, este es de lo más venenoso que usted va a poder encontrar. Wow. Entonces, es un meme, pero puede funcionar como la realidad en donde la gente, por llevarse la inteligencia artificial al 100%, en temas de salud, puede acabar de una peor manera.